Muchos dicen que este es el país perfecto para vivir. Todo es muy seguro, muy limpio, muy ordenado. Tienen una excelente infraestructura. Su transporte público es muy eficiente. Su salario mínimo está al nivel de pocos países en el mundo. Aunque hay algunos que afirman que hoy en día esto ha cambiado y la inseguridad ha aumentado. ¿Cómo es realmente la capital de este territorio? Aprendamos un poco sobre Noruega. Nos encontramos en la capital de Noruega, la lindísima ciudad de Oslo. Esta es mi primera vez visitando esta parte del mundo y wow, sinceramente me está encantando. Se siente todo como muy limpio, como muy ordenado, como muy primermundista. Ahora, yo pensé que para estas fechas Oslo iba a estar llenísimo de nieve, blanco por doquier. Vaya, estamos visitando a principios de diciembre, pero no, nos está tocando un clima bastante frío, eso sí, bastante lluviosito, ventoso, pero nada de nieve a la vista. Oslo, a la fecha en que documento, es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, lo cual podría parecernos no tan impresionante a personas que vivimos en macro urbes, pero si consideramos que la población total de Noruega hoy por hoy es de unos 5 millones y medio, pues vaya, es grandecito. Claramente un gran porcentaje de la población está concentrado en esta ciudad. En este video vamos a dar un recorrido de todo un poco, vamos a documentar algunas curiosidades y con suerte aprenderemos del estilo de vida de los noruegos. Entonces venga, que comience este aventurón. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Noruega, así que diré bli med meg. Noruega en general es muy conocido por ser muy seguro, porque es muy ordenado. Aquí la gente no gandallea tanto. A ver, me imagino habrá gandallas como en todo el mundo, ¿verdad? Pero al menos no tanto. Y una muestra clarísima de esto es cuando entras al transporte público y ves que nadie te pide tu boleto. Es más, vamos a hacer la muestra. Ahorita vamos a pasar un túnel para entrar al sistema de metro acá en la estación Stortinget. Espero estarlo pronunciando bien. Ahora, importante, nadie te checa tu boleto, pero si te cachan que no tienes boleto y estás adentro, multa como de 1,000 coronas, que vienen siendo el equivalente como a unos $100. Entonces sí, nadie te checa tu boleto, pero si de repente llega un operativo policíaco, lo que sea, y tú te quedas así de, oh, es que yo no tengo boleto, mangos, carnal, multota para ti. Ay, vean, ahí están los uniformados. Yo creo que estos son los carnales que te checan, ¿eh? Se veía grandote el brother, yo no quiero ser perseguido por él. Y sí, vean qué loco, no pasamos nada, ningún torniquete, nadie nos dijo nada, nada. O sea, caminamos todo acá y chequen. Ya pasamos para acá y aquí ya están los vagones. O sea, aquí ya tomas el tren. Órale, estoy pero asombradísimo. Vean esto. Es un sistema que se basa enteramente en la confianza. Y sí, vean esto. Ya de la nada, ya estamos adentro. Oigan, qué loco. Pues sí, en efecto, es un sistema que se basa en la confianza. O sea, nadie te checa. No tienes que escanear en ningún lado. Nada. Ahora, el boleto, ¿cómo se compra? Puedes ir a una estación a comprarlo o bien puedes usar una aplicación. Ok, puedes usar una aplicación del teléfono, ahí lo compras bien facilito. Ahora, lo que sí existe son estos lectores como de tarjeta. Me dicen que para los locales y tal tienen un sistema así como de prepago, ¿no? Entonces pagan pues lapsos de tiempo, entonces puedes escanearlo aquí, pero me dicen que no es del todo necesario. Y pues la verdad se siente muy bien el metro, se siente muy ordenado. Está chido, está cool. Por cierto, otra curiosidad del metro es que aquí se pueden subir perritos. En general, como que Oslo es una ciudad muy amigable con las mascotas. Y sí, nos ha tocado ver perrillos, así que están en el metro, sin transportadora, así nada más. No sé, por ejemplo, en mi país los perritos no pueden subirse al metro, hay como muchas restricciones de eso. O sea, porque sí, sistemas de metro cool y tal vemos en muchísimas partes del mundo, pero así, que entres como Juan por tu casa, que nadie te pregunte nada, que nadie te cheque nada, pásale. Confiamos en ti, confiamos en que lo estás pagando, pero eso sí, si te cachamos que andas de lacrilla por ahí, que andas de multota, mi carnal, pues como debe de ser. Muy bien, me encantó. ¿Cómo es en sus países? Coméntenme aquí abajo. Y vean, la salida del metro también es lo mismo. O sea, nadie te checa. Mis ojos tercermundistas, miren que están muy impresionados con esto. Nos subimos a un autobús público para ver cómo es el sistema y está bien. Tampoco te checan tu boleto. Ah, no, sí, como no, vean. Vean, ese es el carnal que checa los boletos. Ah, nos tocó, vean, le está checando a todo el mundo. Por suerte tenemos todo en orden. Y a ver, realmente para subirte al autobús no tienes que escanear nada ni nada.
simplemente te subes así. Se siente muy bien, tiene cargadores USB, USB-A, USB-C, está muy bueno, muy limpio. Tiene botones para parar, tiene espacio para silla de ruedas, para carreola de bebé. Me gustó, buen sistema de autobuses. Me encontré aquí al buen Genaro. ¿Cómo estás, Genaro? Acá andamos con frío, se puede decir. De Argentina, me imagino. Sí, sí. Cuéntame, ¿cuántos años llevas acá viviendo en Noruega? Ya llevo 2 añitos acá, aguantando el buen frío y el buen clima que hace acá. Bueno, se puede decir que hace calor ahora mismo. Normalmente suele hacer -5, -6 grados. Eso me ha llamado la atención, que no estamos viendo nieve. O sea, ¿es normal que no caiga nieve? No, tipo, hace 2 años a esta época ya estaba acá todo blanco, pero está tardando. Tipo, el año pasado pasó lo mismo, también fue muy flojo. Conocí a Julieta aquí de Argentina, ¿verdad? De Argentina, Córdoba. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? Llevo 3 años. Siempre me sentí bien recibida, siempre. La gente, creo que cuando decimos que somos de Latinoamérica, son muy curiosos. Ahí nomás preguntan algo. Da curiosidad, me parece, Claro. latinoamericano. Nos vinimos a caminar por las calles de Grunland, que es el barrio más multicultural, no solamente de Oslo, sino me comentan de todo el territorio de Noruega. Aquí en este barrio, desde por ahí de los años 60, se empezaron a asentar grandes concentraciones de migrantes. Los primeros que llegaron hace mucho tiempo, me comentan, fueron polacos. Luego hubo un gran movimiento migratorio de pakistaníes y ya después llegó gente de todas partes del mundo, y aquí es donde se fueron como acomodando. Y sí que es bien interesante caminar por aquí. No te imaginarías que estás en Noruega. Ves letreros en muchísimos idiomas. Letreros en árabe, letreros en sánscrito, en lenguas asiáticas. Ves restaurantes turcos, muchos restaurantes de la India, tiendas diseñadas para mujeres musulmanas en donde venden velos, hijabs y similares. Te pueden trenzar el cabello muy al estilo africano. Sí, la verdad está súper curioso caminar por aquí. Les digo, si me botaran aquí de repente sin darme contexto, no me imaginaría que estoy caminando por Oslo, Noruega. Conocí aquí a Nancy de Honduras, ¿cierto? Sí. ¿Tú vives aquí en Grunland o en dónde vives? Vivo en Amerut, sí, está como a 20 minutos de Oslo. Ahí también hay mucho movimiento migratorio, es más de locales, ¿cómo es? Sí, mucho, más que todo de personas que vienen de estos países como Somalia, Eritrea, todos esos países africanos, y es más un mix así. Y caminando por aquí, por todos los barrios y tal, ¿tú te sientes segura? No, esta zona es bastante insegura, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo crees? Especialmente en la noche, sí. Muchos apuñalamientos, robos. Ay, cañón. No me imaginaría eso de Noruega, qué loco. No, yo tampoco. Fue un shock bastante grande cuando me mudé con mi hija y no dábamos crédito porque venimos de Honduras, un país muy peligroso. Por la noche no te recomiendo venir por aquí. Órale, ay, qué loco, mira, me acabas de enseñar algo muy loco. De hecho, si te vas al final de la calle hacia arriba, hay una calle donde están la mayoría de la gente que consume drogas y ahí siempre está la policía, se están pinchando las drogas y puedes mirarlo ahí en vivo y en directo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, la droga es no, hombre, un cáncer que ataca a la humanidad, ¿eh? Está duro, está Sí, duro. así es. Entramos a una tiendita a curiosear aquí en el barrio y sí encuentras productos bien diversos. Por ejemplo, hay unas Fantas que están escritas en tailandés, ¿no? Como para darnos una idea. En general, productos como diferentes, muchos del continente asiático. Y vean, incluso venden aquí puto, directo de Filipinas. Cuando vayan a Filipinas, cómanse un puto. Dicen que son muy ricos. Y vean esta otra cosa que encontramos. Por si no se te antojó el puto, tal vez se te antoja la verga. Nos vendieron una botella de verga. Tiene textura como toronjosa. Sí, como toronjita, está muy rico. Miren qué sabroso, ¿eh? Nunca pensé decir esto, pero qué sabrosa la verga. Algo que es muy típico de Noruega es que las personas nadan en agua helada. Justamente aquí conocí al buen Edwin de Ecuador. ¿Cómo estás, Edwin? Claro, todo chévere aquí. Que trabaja en un lugar que, chequen esto, está loquísimo. Son barcos sauna. O sea, básicamente tú rentas el barco, te estás ahí asando, de verdad está bien caliente. Ahorita Edwin me dio el tour. Y luego puedes meterte al agua helada y luego regresas, te calientas rico y se meten en bolas o en traje de baño. Tenemos días en los que sí invitamos así a la gente a que pueda bañarse a lo natural, pero tú ves el área es demasiado turística, entonces no se puede. Hay mucha gente que también quiere echar ojo. Les presento aquí al buen Svein. Él es noruego. Are you used to swimming in the cold? Yes, of course, yes. Not in the winter. Like, do you do it maybe once a year? More than once a year. In summer at least, and spring and autumn, we swim once a week. Oh, really? Yeah, of What? That's cool. That's nice. What would you tell to the people that want to come to Norway? What's interesting here? It's a lot of interesting things. If you come in the summer, you of course go to the mountains, to the forest and the city. The people are friendly and yes, it's nice.
La moneda de Noruega es la corona, que a la fecha en que documentamos vale aproximadamente 10 coronas por cada dólar estadounidense. Es una moneda bastante estable, bastante fuerte y los billetes están cool. Chequen, me encantó este en particular, que tiene un salmoncito. ¿Están viendo esto? El billete de 200 coronas es un salmón. Y si bien los billetes están muy bonitos, muy bellos, la realidad es que hoy por hoy en Noruega se usa cada vez menos el dinero en efectivo. La mayoría de las personas pagan todo con el teléfono, con tarjetas, con aplicaciones. Pero miren, nunca está de más tener unos cuantos billetitos para mínimo llevártelos de souvenir. Para la colección, ya tenemos el billete de salmón para pegarlo en la pared de la sala. El idioma en Noruega es como tal el noruego, que por lo que me platican acá mis guías locales, es un idioma muy similar al del país vecino Suecia. Vaya, si ellos hablan despacito con un sueco, se pueden entender bien. De igual manera, al leer se comprende muy chido. Algo así como pasa con el portugués y el español, que son muy similares, pero una vez que empiezan a hablar rápido, pues claramente ya no entiendes. Algo así sucede. Y todos estos idiomas se escriben con el abecedario, las mismas letras que nosotros utilizamos, pero con algunos caracteres especiales que conllevan diferentes pronunciaciones, diferentes acentuaciones. Ahora, también cabe mencionar que la mayoría de los noruegos, si no es que todos, van a saber hablar inglés desde muy jóvenes edades. En la escuela, desde chiquititos, les enseñan a hablar inglés porque ellos saben que tienen un idioma realmente no muy grande, muy ampliamente hablado, y para poder comunicarse internacionalmente, inglés es primordial. Me encontré a estos muchachos, todos noruegos, les dio mucha curiosidad que estoy grabando y dijeron, youtuber, les dije sí. Hey, and most young people here in Norway speak English, it's normal. Yes, we learn in school and stuff. Like from what age do they teach you English? From first grade. Oh, really? Yeah. Oh, quite helpful, huh? Yeah. Hey, and so teach me some Norwegian. How do I tell the audience? Like, subscribe to Luisito. How do I... Du må abonnere til kanalen. Abonner til Luisito. Ya lo escucharon a mi carnal, lo sabe. Me encantó platicar con esos chicos. Una, porque súper buena onda todos. Dos, hablaban inglés perfecto. Y tres, porque podemos tener un vistazo de cómo es la gente noruega hoy en día. No sé, como que internacionalmente tenemos este estereotipo, ¿no? De que la gente de Noruega son todos altos, son todos güeros, son todos blancos, vikingos como tal. Pero no, la realidad es que hoy por hoy, en la actualidad, la población en Noruega es súper diversa, producto de que desde hace muchas décadas han venido migrantes, se han asentado aquí y han formado ya sus vidas acá, sus familias. Sí, así tal cual, como platicamos con ese grupo de amiguitos súper chidos, esa es la verdadera población noruega de la actualidad. A ver, quiero resolver una duda que tengo desde antes de llegar. Se comenta mucho que los baños públicos aquí en Noruega son como muy top, muy limpios, muy tecnológicos. En verano, por ejemplo, estuve yo en Suecia, en Estocolmo, que es la capital. ¡Wow! Están muy top. Aquí les enseño un videito que grabé para mi Instagram. Sí, la neta está chido. Buenos baños. Y vamos a ver estos de acá, a ver qué tal. Este dice que está cerrado, fuera de servicio, por vandalismo. Ni Noruega se salva de los lacras. Ahora me está llamando mucho la atención que los letreros de los baños están en francés. Este tipo de baños, por ejemplo, yo los he visto en París. ¿Será que están en francés porque son traídos desde París? Algo así. Para salir, empuje la puerta como una puerta normal y dice, chequen, aquí dice, después de cada uso, este baño se limpia automáticamente. Eso va a estar perro. Pues vamos a ver qué onda. No es gratis, vean, cuesta 5 coronas esto. Y a ver, este dice que está ocupado, ¿ok? Dice aquí, optat, ocupado. Aquí claramente dice 15 minutos máximo. Vamos a ver este otro de acá. No, pues este también dice ocupado. Pues ya estuvimos esperando un buen rato, sin duda más de 15 minutos y no sale nadie. Yo creo que lo que pasa es que están fuera de servicio y no lo están especificando. Pero bueno, ¿saben qué? Chequé que hay otro baño público a unas cuantas calles para allá. Entonces vamos a ver, para no quedarnos con la duda y tal, pero sí estos, sinceramente, gran decepción. Estaba muy emocionado de poder soltar a una nutria aquí. Llegamos, una caminata de unos 5 minutitos más o menos al siguiente baño público. ¡Oh!
¡Órale! ¡Wow! Bienvenidos, bienvenidos. Ok. Ah, vean eso. Se cierra sola la puerta. Grafiteadísima, obviamente. Sí, no, nadie se libra de eso, ¿no? Seamos sinceros. Huele a pipí, claramente. Pero no está mal. O sea, no está mal. A ver, está un poquito gastado y tal, sí. Pero tampoco está feo. El bote de basura aquí. Aquí una alarma, ¿no? Por si algún peligro sucede. ¿Sí tiene papel esta cosa? Sí tiene papel. Está chido. A ver, ¿cómo será esto de que se limpia automáticamente y cómo podremos verlo? O sea, ¿será que si me siento acá, salimos, hacemos la finta, puedo documentar cómo se limpia? Tal vez sí. Ok, a ver, vamos a ver. Me voy a quedar aquí solito. Ari, por favor, salga del baño. Ahí está. Ajá. Vean, esto de acá se está limpiando ya solo de una vez. ¿Y qué pasa? A ver, me voy a quedar aquí nada más para ver qué sucede cuando uno se sale. Pudimos ver que se bajó solito el baño, pero no está pasando nada más, ¿ok? No está ocurriendo nada más aquí. ¡Ah, vean eso! Están saliendo unos chorros de agua del excusado. ¡Órale! Eso está chidísimo. ¿Y qué? ¿Ahora sí puedo salir? ¿O ya estoy aquí atorado por la eternidad hasta que alguien más decida usarlo? No sé qué me imaginé que iba a pasar. Pensé que por ahí iba a salir, no sé, unos pequeños trollcitos. Las hadas de la limpieza del baño público noruego, algo así. Aún así bastante bien. Gracias, baño noruego inteligente. Bastante bien. Pues el baño bastante ok. La verdad, no sé, yo me esperé que iba a ser algo muy impresionante. O sea, era un baño público, como en muchos lados, pues todo grafiteado, todo pues oloroso. Aparte de eso, cuesta, o sea, tienes que pagarlo. Entonces, no sé qué me esperaba, más futurista, más primermundista. Pero bien, o sea, bastante ok. Un dato bien curioso que estoy aprendiendo es que Noruega hoy por hoy es el país con más vehículos eléctricos per cápita. Estamos hablando de que tienen cerca de 800,000 autos eléctricos registrados para una población de unos 5,5 millones. Taxi que tomas va a ser eléctrico. Se abre la puerta con un botoncito. Ves al chofer que tiene ahí su carita sonriente de estos autos chinos muy lujosos, muy top. Y te puedes dar cuenta por la placa. Todas las placas que comiencen con una letra E va a ser de eléctrico. Ah, que por cierto, no son nada más automóviles eléctricos. También hoy en día la mayoría de los autobuses de transporte público son eléctricos también y lo puedes ver en su placa. Y si bien esto les ha traído muchos beneficios ambientales, también se debe mencionar que las baterías contaminan a su manera. Y sí, aquí en Noruega lo estamos viendo, los autos eléctricos están por todos, pero por todos lados. Ay, vean, esto está chido. Aquí en Noruega tienen este sistema de pant que ya hemos documentado en varios lados, que es básicamente maquinitas que pones tus botellas, tus latas, te dan unos centavos por ellas y de esta manera incentivan que la gente regrese sus recipientes. Pues acá en los botes podemos ver que hay espacios para que la gente ponga sus botellas y de esta manera personas que pues tienen necesidad, personas a quienes les sería útil eso, pues nada más agarran las botellas, lo cambian y pues ya tienen sus centavitos para lo que sea. La verdad está chido. Wow, de verdad que esta ciudad está bien, pero bien bonita, bien pintoresca, bien fotografiable. Aquí le estoy sacando el máximo provecho a mi teléfono, a mi Vivo X300 Pro y wow, hace una chamba buenísima. De hecho, les quiero mostrar. Vean, así como lo tengo ahorita, está sin funda, pero la verdad es que yo lo he estado usando con la funda que te incluye con el kit de fotografía y justo aquí es que podemos ponerle el lente de telefoto y de igual manera aquí abajo el agarre para tomar fotografías de una manera más pro. Chequen, les quiero mostrar. Por ejemplo, acá podemos ver, tomé una foto desde el puente tal, telefoto activado, boom, hasta la estrella del árbol. Aquí en esta foto yo ni siquiera me había dado cuenta que hay una gaviota por ahí parada en el poste. De igual manera lo estuve probando para video y lo hace súper bien. O sea, las gaviotas se ven todas así como pachoncitas, como que quiero darles un abrazo. No, de verdad que sí está súper sorprendente. Esto es una gran herramienta de trabajo. De igual manera para sacar B-roll, para vestir el video, que quede bien bonito. Este agarre de aquí ya se los había contado, pero me encanta que, chequen, tiene acá para que pongas un tripié, tiene acá una entrada USB-C para un micrófono o bien cargador, lo que sea. Y también le estoy sacando mucho provecho a las funciones de inteligencia artificial. Vean acá, me tomaron esta fotografía cerradita, pero en eso uno dice como que yo quería más. Plángale, la amplías y usando inteligencia artificial supone lo que hay alrededor de ti. También esta otra foto, ¿no? Yo quería salir solito en el puente, ¿no? Que no hubiera nadie atrás de mí. Detecta a las personas, las elimina de una. Vivo X300
AirPods Pro ya está disponible a la venta. Les voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción para que chequen este dispositivo de Vivo, así como también otros que ofrecen de diferentes gamas. La verdad es que tienen una oferta súper amplia y súper buena. Gracias Vivo por patrocinar nuestro contenido y por hacer herramientas tan útiles para los creadores. Vean esta cantidad inmensa de gaviotas. ¡Ay! ¿Por qué huyen de mí? ¿Por qué escapan hermosas gaviotas? Bueno, lo que les quería mencionar sobre las gaviotas es que hay un chiste local aquí que dice que, a ver, mafias hay muchas, pero la mafia más peligrosa se dice que es la mafia de las gaviotas, porque si no te cuidas, te roban tu comida, te roban tu hot dog. Incluso en algunas partes de la ciudad hay letreros que lo advierten así de cuidado con las gaviotas. El verdadero crimen organizado de Noruega. Algo que hemos notado es que algunas gaviotas tienen un numerito en la pata, como un código, un registro. Esto es porque me cuentan que hoy en día la gaviota es una especie protegida, o sea, como que ya no hay tantas. Qué loco, ¿no? Yo pensé que eran como una plaga o algo así. Entonces no, que las tienen protegidísimas y por eso muchas de ellas tienen como un codiguito porque las van rastreando. ¿Quién lo diría, eh? O sea, las gaviotas ya están escasas en el mundo. Qué surreal. Una de las zonas más trendy en la actualidad en Oslo es esta de aquí llamada Thief Island, la isla del ladrón, que tiene una historia bien curiosa. De hecho, amerita por ahí un vaya dato perturbador. Les cuento, a ver, hoy en día podemos ver que es una zona con edificios nuevos, apartamentos carísimos de más de $1 millón. Vemos muchos barcos, vemos muchos muelles. Sí, esta es la zona como pijita, la zona fresita, mamoncita. Pero hace unas cuantas décadas en esta isla es en donde sacrificaban públicamente a ladrones y criminales en general. De ahí su nombre, Thief Island, la isla del ladrón. Se cuenta que a todos aquellos que eran sorprendidos cometiendo algún acto ilegal, los traían aquí para alejarlos de la sociedad, así como que ustedes no pueden estar con el resto de la población, vamos a llevarlos hacia la isla. Aquí vivían de una manera pues bien fea, la verdad, y eventualmente eran sacrificados públicamente. Vaya dato, en efecto, muy oscuro, muy perturbador. Pasaron las décadas y fue que la población rica, la población adinerada, dijo así como de, oigan, creo que donde sacrificamos a los ladrones tiene buen potencial, como que tiene buena vista, tenemos vista al agua, como que la tierra está fuertecita para construir unos cuantos complejos habitacionales. Plácale, se hizo la inversión y el resultado es lo que estamos encontrándonos hoy en día. Aquí, justo donde estaba la sangre, ¿no? Del ladrón que fue colgado, que fue quemado en la hoguera, está el hotel más caro de la ciudad, o uno de los más caros, que de hecho es este de aquí, The Thief. En pleno centro de la ciudad podemos encontrarnos esta escultura del tigre que tiene una historia muy interesante. Me están contando que hay una metáfora escrita por un autor muy famoso noruego, por la cual a Oslo se le conoce como la ciudad del tigre. Y es que se dice que para las personas que vienen de afuera, de otras ciudades de Noruega, Oslo puede llegar a ser muy choqueante, muy agresiva, incluso muy peligrosa. Vaya, esta es de las únicas partes del país donde te pueden realmente, qué sé yo, robar, donde puedes caer más fácil en los vicios, etcétera, etcétera. Cosas que me está contando aquí mi guía. Muy bonita, muy buena metáfora, muy poética. Y atrás del tigre podemos ver, chéquense, esto está curiosísimo, los dos edificios más altos de Noruega. Que a ver, realmente no están muy altos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que miden 116 metros. A ver, para las personas que venimos de ciudades muy grandes no resulta muy impresionante, pero sí, como que me cuentan que no está mucho en su cultura, en su arquitectura, el tener rascacielos y tal. Tampoco es una población muy grande que los necesite. Los dos edificios más altos de todo el país ahí, y junto aquí, el tigre, la metáfora de que esta es la ciudad más agresiva del territorio. Me encontré aquí a mis amigas de Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México. ¿Todos ustedes? Sí. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Qué les llamó la atención? Nos invitó mi amiga y por eso venimos a seguirla. ¿Cómo crees? O sea, tú armaste el plan. Sí, los mercados navideños. Y vamos a Finlandia la próxima semana. Vi tu video de Rovaniemi. ¿A poco? O sea, ¿cuál? ¿El del Santa Claus y todo esto? Sí, sí, sí. Qué bonito, me encanta. Entonces, ¿viste el canal
canal, viste el lugar y dijiste, vámonos para el norte. Te sigo en YouTube y en Face. Oye, significa mucho para mí, qué linda, qué linda. Pues mira, qué bonita aventura se están dando, la admiro muchísimo, qué padre. Muchas gracias. Pues mucho gusto, chicas, de verdad. A mis espaldas podemos ver la Biblioteca Pública de Oslo. Chequen esa arquitectura, está preciosa. Es nueva, tiene apenas unos 6 años desde que se inauguró a la fecha en que estoy grabando este video. Y más allá de su diseño impresionante y que está muy bonito y lindo para la foto y tal, lo que pasa adentro es súper interesante. Básicamente, al ser una biblioteca pública, dan cursos gratuitos de muchísimas cosas. Por ejemplo, puedes tomar un curso para aprender a coser, puedes tomar un curso para aprender a programar. Incluso hay salas adentro que te pueden prestar, repito, completamente gratuitas para hacer podcast, para aprender a producir música. Y me cuentan que esto ha tenido tal éxito que hoy por hoy la biblioteca es visitada por cerca de 7,000 personas al día. ¿Me recuerda, saben a cuál? A la biblioteca del Salvador, la Binaes. No me empiecen a hatear en los comentarios, ¿eh? Ya sé cómo son, ya sé cómo son. Pero hay que reconocer que la biblioteca del Salvador está preciosa, está divina. Y sí, me recordó muchísimo, está chidísimo. Cuando estén por Oslo, cáiganle aquí y se arman un podcast gratuito. No sé si ustedes sabían que cada año aquí en Oslo se hace la entrega del Premio Nobel por la Paz. A ver, los premios Nobel realmente suceden en Suecia. Ahí se hace como la entrega oficial de diferentes categorías y tal. Pero el de la paz sucede aquí. Cada 10 de diciembre me platican. Y las personas que son premiadas suelen quedarse aquí, en el Gran Hotel Oslo, que es un hotel como muy mamoncillo, muy fresita. Tienen ahí fotos de varias personalidades conocidas que se han quedado. Y porque me platican justamente de ese balcón principal es que sale la persona premiada y da las gracias y qué bonito. Dato curioso, es aquí, en este hotel, donde suelen estar las personas premiadas. Una cosa bien curiosa que he observado desde que llegamos a Noruega es que aquí las personas tienen muchas creencias relacionadas a los trolls. Estos seres mitológicos que son muy traviesuelos, que pueden ser chiquititos como un duendecito o bien gigantes del tamaño de una montaña. Aquí en Noruega de verdad que hay muchas leyendas, mucho folclore relacionado a esto. Incluso me han platicado que las abuelitas les atribuyen muchos de los males a actos de trolls. Por ejemplo, se dice mucho que si tu bebé de repente se enfermó, de repente le pasó algo malo, lo que te va a decir la abuela es que el troll se robó a tu bebé de la cuna y lo reemplazó por otro trollcito. Entonces ahora tu hijo es un troll y por eso está constantemente enfermo. Como lo hemos visto, muchos aspectos de esta ciudad se sienten muy primermundistas y algo que resalta son sus aceras con calefacción para que en tiempos de nieve no se pongan resbalosas. Toda esta calle, para arriba, unas cuantas cuadras, está todo el suelo condicionado para que cuando llega la temporada fría, que no se ponga resbaloso y de esta manera se evitan accidentes. Esto en el canal ya lo habíamos visto antes, por ejemplo en Finlandia lo llegamos a ver y a mí me parece de verdad que bien sorprendente, bien tecnológico. Y en aquellas calles que no cuentan con esa tecnología, lo que hacen es que echan sal o bien piedritas, grava, para evitar que la gente se resbale y se pueda lastimar. Oigan, y como otro tema, Olo Borgo, o sea, quiero enseñarles esto. Son ahorita las 2:38 de la tarde, o sea, es súper temprano. Y vean esto, ya se está haciendo de noche. O sea, estos carnales viven como con 4 o 5 horas de luz esta temporada. Y eso que no estamos, vaya, atravesando el círculo polar ártico y todo eso. Qué loco, ¿eh? Sí, viven con bien poquita luz. Y bueno, regresando a lo de la calefacción, me da curiosidad, o sea, ¿significa que el piso está caliente como tal? O sea, no creo, la verdad. Vamos a ver. Bueno, pues como tibio, la neta, o sea, sí, como tibio. Qué chistoso, ¿podremos caminar descalzos y todo? No voy a tomar el riesgo, tengo muchos días todavía de viaje, no quiero enfermarme. ¿En sus ciudades hay aceras con calefacción? Pónganlo en los comentarios, está muy curioso. Estamos en movimiento en el coche y nuestro guía nos trajo una delicia noruega. Se llama brunoste. Chequen esto. Es básicamente un queso de color café. A ver, esto que están viendo, este color, no es por la iluminación, no es por la calidez de la toma, qué sé yo. No, de verdad, es café. Me dice mi guía que esto es porque es queso de cabra y no sé qué, pero a ver, yo he comido queso de cabra y no es de este color. La verdad no sé qué sea, pero miren que está buenísimo. Muy bien el brunoste. ¿Qué pensaste del brunoste? Muy rico, ya me lo acabé. ¿Ay, tú lo acabaste? Ya me lo comí.
Tremenda. Y sí me dice que esto es, pero norueguísimo, así que estos carnales lo comen diario. Las personas en Noruega esquían muchísimo. Y una clarísima muestra de lo cotidiano que puede ser el esquiar está justo aquí en la zona de Holmenkollen, en esta masiva rampa de esquí, de la cual las personas pueden hacer saltos que podrían terminar en la muerte. Justo vinimos a verla y vaya decepción, o sea, nuestro mismo guía nos dijo así de, güey, no van a ver nada, o sea, está el clima horrible, está súper nublado y nosotros, no, vamos a Holmenkollen, yo quiero verla. Con mis ojos humanos sí la puedo ver más o menos la silueta, con la cámara no mucho. Creo que vamos a tener que recurrir a puro material de internet para apoyar esta parte, pero créannos, ok, aquí estamos, ahí está la rampa, tal vez ustedes no lo ven, pero ahí está. Es como Santa Claus, no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Creo que somos los únicos pelagatos aquí que vinieron a ver esto, a pesar de la neblina. Pues ahí lo tienen, una muestra de lo cotidiano que es esquiar aquí en Noruega, la masiva rampa de Holmenkollen, que no la estamos viendo, pero tendremos que imaginarla. Un deporte que de unos años para acá en Noruega ha agarrado muchísima popularidad es el skateboarding. Se estima que hoy por hoy cerca del 2% de la población practica la patineta. La razón por la cual se ha hecho tan popular, porque por ahí de la década de los 70s, patinar era ilegal. Tener una patineta, venderlas, practicarlo en la calle. Entonces, cuando por fin levantaron la prohibición, ya por ahí por mediados de los 80s, la gente fue como a la burger, todos a patinar, todos los que estaban patinando en sótanos clandestinos, a patinar abiertamente. Es una muestra de que a la humanidad, si le prohíbes algo, más lo va a querer hacer. ¿Qué tal? Loquísimo. Patinar con una patineta en algún momento fue un crimen y hoy en día es uno de los deportes más populares del país. Nos vinimos a dar la vuelta por un mercado navideño acá en pleno centro de Oslo. Está muy bonito, la verdad, muy bonito. Hay muchas tienditas, hay que si un carrusel, hay que si una rueda de la fortuna, que si una pista de patinaje. Por cierto, acá en la pista de patinaje vimos a una chica, inspirada, acá escuchando musiquita, dándole duro, haciendo piruetas, muy cool. Y me encantó esto que te ponen fogatitas para que te calientes y sí está riquísimo, la verdad, está delicioso. La gente se sienta aquí a chilear, a pasarla bien. Y hay incluso tiendas de marcas grandes, por ejemplo, que si puestos de Coca-Cola, que si una tienda de Lego que está muy chida. Y entrar aquí es gratis, o sea, no tienes que pagar ningún boleto ni nada. Está chido, la verdad, para venirte a pasear. Sí, una experiencia muy, miren que muy nórdica, muy noruega, me encanta. Oigan, está muy bien el mercadito navideño, venden de todo. Comida al por mayor, comida noruega, internacional, dulces. Lo que me encanta es que hay muchos puestos de vino caliente, el famoso Klug, no sé cómo se diga. Rico este mercado navideño, la verdad, muy gozable, muy disfrutable. Pues ahí lo tienen, un poquito de Oslo, la capital de Noruega. Qué preciosa ciudad, qué fotografiable cada esquina. He quedado gratamente encantado. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué me faltó ver? ¿Algo que quieran añadir? Por favor, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Manténganse pendientes porque voy a grabar otro video aquí del lado de Noruega que va a estar bien interesante, ¿ok? Creo que va a ser un buen cierre de año porque sí, yo creo que ese va a ser el último video del año. Y pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.